Les saluda el Padre Héctor Pernía desde el Servicio de Formación Apologética de Hospitalitos de la Fe. Queremos brindarle este ciclo formativo sobre los adventistas y el día sábado. No te los pierdas desde este primer video que tendrá como objetivo en qué consiste el precepto sabático de parte de Dios. Vamos a la Biblia, al libro del Éxodo en el capítulo 20 para encontrarnos con ese precepto que es en los hermanos adventistas uno de sus fundamentos, de sus principales doctrinas y principales razones por las cuales se separan y se diferencian del resto de los cristianos. La ley del sábado, el precepto sabático. Vamos al libro del Éxodo en el capítulo 20 desde el verso 8 y veamos lo que dice. Acuérdate del día sábado para santificarlo durante 6 días. Trabajarás y harás todas tus tareas. Pero el séptimo es día de descanso en honor del Señor tu Dios. En él no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades. Para entender este texto, para entender qué, entender la intención y la voluntad de Dios con este precepto, es necesario ir al contexto, es decir, vamos a lo que sigue, al verso siguiente, a conocer la razón por la cual Dios establece este mandato a los israelitas. Vamos al verso siguiente, al verso 11, donde dice: porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. Tengamos claro que para interpretar bien cualquier texto bíblico tenemos que empezar por estar preparados, dispuestos a hacer la voluntad de Dios y a buscar entonces cuál es su voluntad, cuál es su intención en cada texto y no anteponer la propia voluntad. Si le preguntásemos a Dios, ¿por qué me lo pides? ¿Por qué me pides guardar el sábado? ¿Por qué me pides no descansar ese día? ¿Qué es lo que me pides también para poder descansar el sábado? Esto es muy importante, no es solamente descansar el sábado, sino ¿qué tengo que hacer para poder descansar el sábado? El Señor nos contestaría con lo que nosotros vamos a encontrar en Génesis 1:27 y dice en Génesis 1:27 el Señor, vamos a ver, dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, lo creó varón y mujer. De allí viene la razón, el origen principal. Creados a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Y aquí hay que añadir lo que nos dice en Levítico 11:44. Vayamos y escuchemos lo que nos dice el texto. Levítico 11:44 dice: porque yo el Señor su Dios, porque yo soy el Señor su Dios, y ustedes tienen que santificarse y ser santos, porque yo soy santo. El hombre debía descansar el sábado después de haber hecho todo según Dios, a la manera de Dios, es decir, de manera santa, de manera limpia, como Dios. Dios es bueno y el hombre tenía que haber hecho todo bueno. Dios es inteligente, todo lo hace bien, perfecto. El hombre tenía que hacerlo todo bien, perfecto. Y Dios es la verdad y el hombre tenía que haber actuado en todo, en la verdad. Y si ha hecho las cosas según Dios, en el bien, en la belleza,
y en la verdad, entonces el hombre estaría preparado para cumplir el descanso del sábado y decir como el Señor, todo lo hice bien, entonces tiene razones para descansar. Pero el hombre fue fiel a Dios, obedeció a Dios, actuó según Dios, hizo las cosas según Dios para así descansar. No, el hombre desobedeció, pues en lugar de administrar la creación y servirse de ella para su bien y para el bien del prójimo, terminó el hombre declarando Dios a criaturas que estaban más bien a su servicio y convirtiéndose en esclavo de ellas, adorando el sol, adorando la luna, convirtiéndose servidor de un muñeco, de un dragón, como el dios Bel, del rey Nabucodonosor. El hombre se desvió en su corazón y en lugar de tratar al otro como su prójimo, terminó odiándolo o manchando sus manos con sangre, odiándolo como Ismael odió a Isaac, como Esaú odió a Jacob, o como Caín, que manchó su sangre con Abel. Después de haber hecho las cosas mal, el hombre no estaba en condiciones de llegar al sábado para descansar, porque no hizo las cosas bien. A consecuencia del pecado, ¿podía el hombre descansar como Dios? No, porque no trabajó como Dios, no podía descansar como Dios. El hombre, en lugar de hacer el bien durante los 6 días de la semana, trabajó haciendo el mal. No vivió ni trabajó a imagen y semejanza de Dios, como Dios sí lo hizo, que lo hizo todo bien, y entonces Dios descansó, como bien nos lo narra el pasaje de la creación en Génesis capítulo 1, versículo 10, donde al finalizar dice, luego de crear las aguas que están bajo el cielo, el suelo firme, llamó a la tierra suelo firme, al mar al conjunto de las aguas, y vio Dios que era bueno. Vamos hacia el verso 12, después de brotar los vegetales, la hierba, la semilla, luego dice, y vio Dios que era bueno. Así hubo una tarde y una mañana, este fue el tercero. Luego hacia el verso 18, dice, para presidir el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Hacia el verso 25, luego de que Dios hizo las diversas clases de animales del campo, las diversas clases de ganado y todos los reptiles de la tierra, cualquiera sea su especie, y vio Dios que era bueno, y coronó su obra de hacer todo bueno cuando hizo al hombre y a la mujer. Y al verso 31 dice, Dios miró todo lo que 31, Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. A este punto de la enseñanza hay algo que va quedando muy claro. ¿Podía el hombre descansar luego de trabajar 6 días, así como Dios sí descansó? No podía. ¿Por qué? Por su infidelidad, por su pecado, por haber quebrantado la alianza representada en ese símbolo de las tablas de piedra donde están los mandamientos, que bien lo recoge este episodio de Éxodo 32, 19, que dice: cuando Moisés estuvo cerca del campamento y vio el ternero y las danzas, el becerro de oro que habían hecho los israelitas,
para rendirle culto a un dios egipcio, oye, un dios pagano. No era una imagen sagrada, no era una imagen para rendirle culto a Dios, era una imagen de un dios egipcio. ¿Qué hizo Moisés? Se enfureció y arrojando con violencia las tablas que llevaba en sus manos, las hizo añicos a pie del monte. Palabra de Dios. ¿Qué necesitaba, por lo tanto, el hombre, la humanidad? Liberación. ¿Liberación de qué? Liberación de lo que le impedía lograr el descanso como el de Dios, de manera santa, de manera perfecta. ¿Y qué era lo que le impedía lograr el descanso de manera santa, perfecta como Dios? El pecado. ¿Y qué era lo que le podía liberar? ¿El mismo precepto sabático le podía liberar? No, porque el precepto sabático estaba manchado, porque el hombre había hecho el mal y no estaba en condiciones de poderlo gozar. Estaba incapacitado, inhabilitado por el pecado, porque tenía que haber hecho todo bien para descansar, y como no lo hizo todo bien, no podía obtener descanso. Por lo tanto, el precepto sabático no justificaba a nadie, como bien lo dice San Pablo en Romanos capítulo 3, verso 20, donde dice que la ley no justifica a nadie. También lo dice a los Gálatas, cristianos de los Gálatas, en el capítulo 3, verso 11, que la ley no justifica a nadie, es cosa evidente. Vamos bien. Vamos bien. ¿Quién podía liberar al hombre y alcanzarle el descanso como el de Dios, de manera santa, de manera perfecta? ¿Quién podía hacerlo? La ley del descanso sabático, ya nos dimos cuenta que no lo podía hacer. La misma ley no podía. El hombre tampoco, porque el hombre transgredió la ley. ¿Quién lo podía hacer entonces? Los ángeles, menos, no. Porque no son Dios, solo Dios lo podía hacer. Dios, en un acto de amor, decide salvar, decide redimir, pagando a Él la culpa merecida por el hombre, para que el hombre no muriese, tuviese vida y encontrara descanso. ¿Qué hace Dios? Promete y cumple. Vamos con la promesa. Isaías capítulo 53 es un hermoso texto que recoge el anuncio de esa liberación que Dios le promete al hombre. ¿Para qué? Para que encuentre descanso. Acompáñame en la lectura. Si tienes la Biblia, anímate a abrirla y a seguir en la lectura. Vamos. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura, que atrajera nuestras miradas sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre Él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, Él no abría la boca. Fue detenido y juzgado injustamente, ¿y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores,
y una tumba con los impíos. Aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca, el Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Está hablando de la resurrección. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos para que alcanzasen al fin el descanso, ¿verdad? Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Qué hermosísimo texto. El Señor haciendo la proeza de pagar él el precio del delito, del pecado, para que al fin el hombre pudiese alcanzar el descanso, obrar bien para obtener el descanso. Bendito sea el Señor. Seguimos desvelando el conocimiento de lo que significa el descanso sabático, el descanso que nos viene a traer de manera definitiva Jesucristo, prometido en ese bello pasaje de Isaías 53 y cumplido en el Nuevo Testamento, en los textos de la Nueva Alianza. Y lo vamos a empezar a apreciar con Mateo capítulo 11, verso 28, donde dice el Señor: vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Y para indicarnos de qué modo nos iba a aliviar, de qué modo nos iba a alcanzar el descanso, añade: carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Este yugo es la permanencia en la acción de gracias a Dios, la permanencia en hacer su voluntad, en hacer el bien, en hacer las cosas, hacer el bien en cuanto a ser bueno, hacer el bien en cuanto a hacer las cosas bien hechas, y hacer el bien en cuanto a ser una persona verdadera, decir la verdad. Y nos lleva a la cruz que es el yugo nuestro, que Jesús carga para liberarnos, para que nosotros tomemos el yugo de Él, que es el que le acabo de explicar: hacer bien las cosas, en la bondad, en la belleza y en la verdad. Jesús anuncia: yo les aliviaré, yo cargaré con el yugo de ustedes, y lo ratifica en Lucas 12:50 para llevarnos a ese lugar santo, lugar del descanso, lugar de liberación de los hombres, de la humanidad. Allá vamos a Lucas capítulo 12, verso 50, el cual dice así, dice el Señor: tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. El descanso para nosotros significó para el Señor esfuerzo, sacrificio, dolor, como bien lo prometió mediante el profeta Isaías. Y ya cumplida la obra, el descanso se haría realidad para el hombre. Por eso allí en la cruz, entre las palabras finales,
que el Señor presentó entre las palabras finales, el Señor dijo, que lo recordamos siempre en la predicación de las 7 palabras, el Señor dijo, después de beber, bueno, dice el narrador, el evangelista, después de beber el vinagre, dijo Jesús, todo se ha cumplido, e inclinando su cabeza, entregó su espíritu, expiró, y así alcanzó y logró el descanso para todos nosotros, el descanso que nunca pudo obtener el hombre mediante el mismo hombre, que nunca pudo obtener el hombre mediante el precepto sabático ni ninguna de las otras leyes de la antigua alianza. Así pues, ya tenemos clara la distinción entre aquel reposo que nunca llegó mediante el precepto sabático y el reposo que sí llegó al mundo mediante nuestro Señor Jesucristo. Distinción que bien la hace notar Hebreos capítulo 4, versículo 8 en adelante, donde dice así, presta atención. Porque si Josué hubiera introducido a los israelitas en ese reposo verdadero, Dios no habría hablado después acerca de otro día, allí refiriéndose de otro día a la promesa de la redención, del descanso definitivo, de Cristo en definitiva. Queda, por lo tanto, reservado un reposo en el día séptimo. Ese día queda reservado para el pueblo de Dios, y aquel que entra en el reposo de Dios, allí refiriéndose a Jesucristo, el que entra en el reposo de Dios descansa de sus trabajos como Dios descansó de los suyos. Se descansa en Cristo y no en la ley del sábado. Dice en el verso 11, esforcémonos entonces por entrar en ese, entre mayúscula la R, reposo. Pero no se está refiriendo en esforcémonos en asir al pie de la letra el precepto judío del sábado. No, aquí está hablando, no es de Jesús, por lo que viene, a fin de que nadie caiga imitando aquel ejemplo de desobediencia de que ya estuvimos conversando, ¿verdad? En el verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Mira lo que viene. Y ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Bien. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia, descanso y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Es en el trono de la gracia donde Cristo derrama la misericordia y el perdón, donde los hombres encontrarían el descanso, porque les dejaría en condiciones de hacer todo santamente, a imagen y semejanza de Dios, todo bien hecho, bien en la bondad, bien en la belleza, en hacer todo bien, correcto, de la mejor manera posible, y bien en la verdad. Esto que hemos leído de Hebreos capítulo 4 en el verso 18,
verso 16, sí, en el verso 16, esforcémonos confiadamente, vayamos confiadamente al trono de la gracia a obtener misericordia. Enseguida nos lo explica el inicio del capítulo siguiente. Recordemos que cuando los libros de la Biblia fueron escritos no habían capítulos y versículos, esta separación de contenido, sino que era una carta continua. Significa que el final del capítulo 4 debe empatarse con el comienzo del siguiente para poderlo entender, y así con muchos pasajes de la Sagrada Escritura. Para entender el último versículo hay que leerse los primeros del capítulo siguiente. Aquí se nos va a decir cómo tú y como yo debemos ir a Jesucristo para obtener de Él la misericordia, o sea, dónde se encuentra ese tribunal, ese trono de la gracia. Escuchemos lo que viene. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio a Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados, porque Él mismo está sujeto en la debilidad humana. Por eso debe ofrecer sacrificios no solamente por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados, y nadie se arroga esta dignidad si no es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aquí está hablando de sacerdotes del Antiguo Testamento. No, porque estos son los sacerdotes de Cristo, que fueron llamados vocacionalmente, y no como los sacerdotes descendientes de Aarón, que ni siquiera eran elegidos vocacionalmente, sino que eran por descendencia de los hijos de Aarón. Estos, en cambio, son llamados, dice, nadie se arroga esta dignidad, sino es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón sí fue llamado, pero los hijos de Aarón no, porque fueron sacerdotes por descendencia, sacerdotes de descendencia. Por lo tanto, estos sacerdotes de los que nos habla, este sacerdote del cual nos habla Hebreos capítulo 5, del 1 en adelante, es el sacerdote de la nueva alianza, el sacerdote de Cristo, que está preparado y capacitado para entender al ignorante y extraviado, porque Él también lleva en Él el yugo de su propia flaqueza y debilidad. De manera que para ir a Cristo, al trono de la gracia, necesitamos acudir a estos ministros, a estos siervos del Señor, para de ellos recibir la misericordia, la gracia que nos abre las puertas al descanso, y que es por ellos que obtenemos este descanso, este ministerio, este don de la gracia, de la salvación. Lo creemos porque el propio Jesucristo les otorgó a estos hermanos, les otorgó el ministerio del perdón de los pecados. Vamos en la Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 21 al 23, y encontremos la piedra fundamental en la que nos debemos apoyar y caminar con cuidado para no tropezar en esa piedra. La piedra fundamental de la que se apoya un cristiano para ir a un sacerdote, para decirle: escúchame, mis pecados, tú tienes el don de darme de parte de Cristo el perdón, la liberación. Este es el pasaje, Juan capítulo 20, verso 21 al 23, dice así el texto: Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo.
los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Bien, hermanos, al llegar a la conclusión, al cierre de este tema, de esta primera entrega, tenemos que sacar una conclusión, y es esta: para obtener el descanso, lograr el descanso, las condiciones, la liberación necesaria para poder obtener el descanso, necesariamente tenemos que ser católicos, hacernos católicos, porque para obtener el descanso hay que ir al trono de la gracia, hay que llevar las cargas, hay que llevar las penas, hay que llevar los tropiezos con mucha humildad y encontrarnos con los ministros que también son como nosotros, que tienen también flaquezas, que tienen también debilidad, que son pecadores y que por eso nos pueden entender, nos pueden comprender, pero que tienen lo grandioso, lo importante, lo necesario, fundamental, que es la autoridad del poder de Cristo para derramar la misericordia, la liberación del pecado a los humildes y también para retener dicho ministerio, dicho don a quienes se resistan, a quienes no se quieran convertir, porque así les dijo el Señor, para que liberen de los pecados a los que ustedes lo liberen y para que se los retengan a quienes se les haya de retener el pecado. Quédate con los siguientes videos de esta entrega organizada que vamos a irte ofreciendo a través del servicio de formación apologética de Hospitalitos de la Fe. Y antes de despedirnos, marca me gusta, suscríbete y dale a la campanita y compártelo con tus hermanos en la fe. Los hermanos adventistas no pueden descansar. Para que lo puedan hacer, se necesitan hacer católicos y confesarse, y al fin, así sí, poder obtener el reposo en el Señor Jesucristo. El reposo nos lo da Jesucristo y no una ley antigua. Dios te bendiga.